Nos encontramos en 1936, cuando comienza en España uno de los peores capítulos de su historia. Tras un golpe de Estado fallido en contra de la Segunda República, se desató una guerra civil que asolaría el país durante varios años. La Guerra Civil Española fue una lucha que enfrentó al bando republicano contra el bando nacional, pero no solo eso, enfrentó a ciudades enteras, a vecinos, a familias. Fue el espejo de la situación política en Europa, donde las potencias del mundo probaron armamento y tropas que usarían poco después en la Segunda Guerra Mundial. Batallas tan crueles como el bombardeo de Guernica, donde las tropas de la Alemania nazi atacaron a la población civil en la ciudad de Guernica, o la batalla del Ebro, que duró más de 100 días y se cobró unas 100.000 vidas, son borrones intachables de nuestra historia. Tras la guerra civil, el general Francisco Franco instauró un régimen dictatorial en el país que duraría más de 35 años. Un régimen que a día de hoy aún se pueden ver sus consecuencias. Nos vamos ahora a 1939, justo cuando acaba la guerra civil. España se encuentra muy debilitada tras el conflicto y la pobreza y el hambre castigan duramente a su población. El recién proclamado régimen franquista estudia e implementa diferentes medidas para minimizar la situación. Una de ellas, el Instituto Nacional de Colonización. El Instituto Nacional de Colonización fue una organización creada en octubre de 1939 como respuesta por parte de la dictadura franquista a la devastación que había sufrido el país años atrás. Su función principal era localizar tierras improductivas y transformarlas en campos de cultivo con la construcción de canales y acequias. Cerca de esos campos también se construyeron pequeños pueblos que daban hogar a las personas que trabajaban dichas tierras. El Instituto Nacional de Colonización, que es un ente que crea el gobierno franquista para construir pueblos en lugares, en zonas devastadas por la guerra o en zonas improductivas, para ponerlas en funcionamiento, darle rentabilidad económica, agrícola. Lo que hacen es traer a colonos, a gente de la provincia de Murcia, de Albacete, de Jaén. Le dan una casa y un lote de tierra, se lo dan, gratis, entre comillas. Tienen que trabajarla, se comprometen, firman una serie de condiciones, tienen que trabajarla durante una serie de años y al final acaba siendo propiedad de ellos porque no era propiedad al cabo de una serie de años. Estos pueblos fueron llamados pueblos de colonización y ejemplos hay muchos repartidos por todo el país. Valderrosas en Cáceres, Algallarín en Córdoba, Nava de Campán en Albacete o La Vereda en Sevilla son algunos de los ejemplos, pero hoy nos vamos a detener concretamente en San Isidro, en Alicante. Esto lo creó el Instituto de Colonización, que hizo pues un montón de pueblos por toda España, en sitios donde el suelo no era muy bueno, y entonces pues se creó San Isidro siendo una pedanía de Albatera. Lo que se le daba era una vivienda y una parcela para poder trabajar. Se hicieron casas que eran todas iguales prácticamente, daban un terreno de unos 30.000 metros cuadrados. Y bueno, pues la gente pues vino a probar. San Isidro es un pequeño pueblo al sur de Alicante que a día de hoy cuenta con unos 2.000 habitantes. Se comenzó a construir en 1953 y al momento de su fundación fue habitado por personas de muchas procedencias. Aquí vinieron de La Mancha, vinieron de la parte de Andalucía, vino gente también de Murcia y gente también del entorno de San Isidro. Y es que, a pesar de que todos los pueblos de colonización tienen un origen similar, el caso de San Isidro es especial, principalmente por lo que encontraron sus habitantes cuando comenzaron a trabajar las tierras. Nosotros íbamos trabajando y entonces poníamos unos tubicos de estos así para engranaje. En los bancales, también los bancales para que la sal se fuera y la tierra se pusiera limpia para crear la cosecha. Y cuando íbamos con la máquina abriendo para poner esos tubicos, pues al hacer así, pues y sé el sitio donde está. Yo me acordaré toda mi vida donde está el sitio. Cuando íbamos así abriendo, pues el difunto lo pilló por medio, por semejante sitio. La máquina. Y entonces, al verlo, digo, para. Digo al maquinista, para, mira lo que hay aquí. No tenía caja ni nada. No tenía como una bañera, como las bañeras estas antiguas que ya se van quitando los aseos. Una bañera con una tortica de cemento abajo, así. Y el difunto encima y tierra.
No había ni tablas, ni piedras, ni nada, allí no había marcado nada. Entonces había allí 3 o 4, ahora los mismos 3 o 4. Y digo, esto que no se entere nadie. No removimos más nada. Se quedó ahí la cosa y ya no removimos nada. Pero es que antes no podía hablar tú nada, estaba callaico todo, por eso no se ha removido antes nada. A tan solo 400 metros de la iglesia de San Isidro había estado ubicado uno de los campos de concentración más importantes de España. La gente que viene a San Isidro a vivir no es gente de aquí, no sabía que aquí había un campo de concentración. Se dan cuenta cuando empiezan a trabajar la tierra y empiezan a aparecer restos humanos, ¿no? Aquí el que le tocó este loto de tierra cuenta que iba detrás del tractor de su padre y donde está esa palmerita, justo ahí, se encontró una piedra redonda que brillaba mucho y al cogerla y sacarla del suelo era una calavera, con pelo. O sea, era de una persona que había muerto no hacía muchos años, ¿no? Justo ahí, en el margen del camino, encontraron un brazo completo. Un brazo con los huesos todavía conectados con los ligamentos y los tendones. O sea, me cuenta otro propietario de una parcela que hay más allá que se encontraron un fémur, ¿no? Y le preguntaron al encargado, oye, ¿esto qué hace aquí? Dice, tú tira, no hagas preguntas ni trabaja, aquí las preguntas están de más, ¿no? O sea, la gente empieza a encontrar cosas y a hacerse preguntas, ¿no? Pero todo eso se silenció porque eran los años 50, 60 y en plena dictadura pues no estaba bien visto hablar de esto. Para conocer lo que pasó allí, tenemos que volver a 1937. El gobierno de la República tiene como objetivo sacar provecho de tierras improductivas. Para ello, decide volver a un proyecto que llevaba paralizado desde el siglo XVIII. El campo de Albatera se empieza a construir en el verano del 37, a finales del verano del 37. El gobierno de la República rescata ese proyecto y lo que quiere es poner en marcha, darle utilidad agrícola a estos terrenos, ¿no? Entonces piensa que esa gente que está en las cárceles puede ser útil trabajando, poniendo en cultivo estos espacios. A ver, aquí yo no quiero contar una historia de buenos y malos tampoco, o sea, esto es un campo de trabajo, es una cárcel a cielo abierto que se construyó durante la guerra en un contexto muy concreto, en el que se recluye a personas que se han levantado, han apoyado el golpe de Estado del general Franco, el golpe de Estado del 18 de julio, ¿no? Esa gente entra en el campo con una sentencia firme. Podemos entrar a discutir si es más o menos justa, hay que situarse en ese momento, en ese contexto, pero esas personas son juzgadas, tienen una condena y se les recluye en este sitio. Para unas 2.000 personas tenía capacidad, en el momento de máxima ocupación aquí llega a haber unas 1.400, 1.500 personas. Y ellos cuentan, esos prisioneros cuentan, estaban tratados de una forma digna, tenían una alimentación diaria, tenían atención médica, recibían visitas de familiares, tenían estafeta de correo, algunos tenían permiso de fin de semana, es decir, era una cárcel, ¿no? Y esto lo cuentan ellos. Aquí en ningún momento hubo torturas, ni hubo fusilamientos, ni hubo palizas, ni nada de esto, ¿no? Era una cárcel, ya no era un hotel, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con lo que pasa aquí cuando empieza a funcionar como un campo de concentración franquista. O sea, la situación es dramáticamente distinta, nada que ver, ¿no? También lo cuentan los prisioneros. En 1939, cuando acaba la Guerra Civil Española, la cárcel se convierte en un campo de concentración franquista. Su localización juega un partido fundamental. El campo está situado en un punto clave junto a las vías de tren que lo comunicaban directamente con Murcia y con Alicante, siendo esta última una ciudad clave en los últimos meses de guerra. A finales de marzo, cuando está terminando la guerra, el gobierno republicano gestiona la posibilidad de evacuar a toda la gente que quisiera salir de España antes de que entrara el ejército sublevado en su zona, de que podían salir por los puertos de la zona de Levante, ¿no? De Valencia y Alicante. Contratan con una serie de compañías francesas la llegada de barcos mercantes para evacuar a esa gente, y mucha gente desde el centro de España, sobre todo desde Madrid, la zona que no estaba ocupada todavía, pues se vienen hasta Alicante y a Valencia, muchos hasta Alicante, para coger esos barcos. El problema es que la mayoría no pudieron cogerlos, se quedaron tirados literalmente en el puerto. Antes de que miles de refugiados pudieran embarcar hacia el exilio, las tropas italianas de la División Littorio, aliadas del bando franquista, tomaron el control de Alicante y de su puerto, transformando la ciudad en una gran trampa mortal. Las personas interceptadas en los muelles fueron capturadas y trasladadas inicialmente al improvisado campo de los Almendros y a la plaza de toros de la ciudad. Pocos días después, los prisioneros comenzaron a ser distribuidos por diferentes puntos de España, siendo una gran mayoría transferida al campo de concentración de Albatera. El campo de concentración no es un campo de trabajo, no es un campo de exterminio tampoco, eso también hay que aclararlo. Un campo de concentración es un lugar donde se recluye a gente sin ningún tipo de garantía judicial ni condena. El objetivo principal del campo era almacenar e identificar presos. A pesar de no ser un campo de exterminio, Albatera fue testigo de la crueldad
y la dureza del régimen franquista. Aquí entran 15.000, 16.000 personas que vienen del puerto de Alicante y desde el primer día no tienen agua ni comida. O sea, aquí los primeros días están sin beber agua, están casi 2 días sin beber agua, y la comida es inexistente hasta que les empiezan a dar una lata de sardinas para 2 personas al día. Esa era la dieta. Y un pedazo de pan, un bocadillo para 5 personas al día. Algunos son ancianos, son mayores, o ingresan en el campo con enfermedades, que como no tienen asistencia médica, aquí sí que no hay médico, pues esa gente empieza a morirse prácticamente desde el primer día. Las condiciones de vida eran extremas y la falta de alimentos y de agua hizo que muriera gente prácticamente diario. Se comen la hierba, los guardias se aprovechan de ellos y les venden alfalfa, se comen la alfalfa, se lo comen todo. Algunos incluso se llegan a comer los zapatos, si son de cuero o de piel se los comen. Se comen a las ratas, se comen un perro, esa es una noticia que he contrastado con otros prisioneros, se comen un perro que se mete dentro del campo, se lo comen vivo. Como la gente tiene una dieta tan escasa y el agua que beben es de muy mala calidad, ya digo, eso provoca estreñimiento. Hay gente que está hasta 1 mes sin hacer de vientre. Se les forman unas bolas de excremento muy duras de lo poco que comen, que son casi como piedras, se provocan diverticulitis, que es una patología, una enfermedad que hace que se formen como unas bolsas dentro del intestino, las heces se amontonan ahí, se acumulan y por presión te hacen perforaciones. Si una bola de excremento te presiona el intestino y te lo rompe, pues duras horas, porque se provoca una hemorragia generalizada, una sepsis, una infección generalizada y te mueres, ¿no? Junto a la alambrada se hicieron varias zanjas de 20, 30, 40 metros donde tenían que ir a hacer de vientre, ¿no? Y dicen que se oían gritos desgarradores porque no podían hacer de vientre y porque algunos tenían hemorragias intestinales. Es una estrategia también... no es algo improvisado, o sea, es una forma de humillar a los prisioneros. El hacer de vientre al aire libre delante de todo el mundo es una forma de humillación. Si sumamos hambre, enfermedades, deshidratación y palizas diarias que recibían los presos, tenemos el cóctel perfecto para que el campo de concentración de Albatera fuera un auténtico infierno. Esta realidad que cuenta Felipe a través de diversos testimonios contrasta mucho con los tan solo 11 muertos que constan de manera oficial en el registro civil de Albatera. Los barracones estaban preparados para, ya lo he dicho, para unas 1.500 personas, pero se meten 10 veces más. El espacio es tan pequeño que tienen que dormir dentro de los barracones, pero la mayoría se salen fuera porque los barracones, las letrinas, los váteres se atascan, porque no están preparados para coger los excrementos de tanta gente. Se llena todo de chinches, de piojos, de pulgas, entonces prefieren dormir en la calle. Y la gente duerme encima, en el suelo, directamente en el suelo, y se empiezan a mojar, se llenan de barro y empiezan a enfermar también, ¿no? Porque no tienen asistencia médica y empiezan a enfermarse. Y aquí hay una serie de enfermedades que son recurrentes, que se mantienen durante todos los meses que está funcionando el campo y que son mortales, sobre todo el tifus. El tifus lo transmite la picadura de los piojos, tienen un bacilo, entonces cuando te pica la piel y te rascas, te erosionan la piel y el bacilo, el patógeno, entra en el torrente sanguíneo, en la sangre, y al final te contagias, ¿no? El tifus es mortal de necesidad si no se trata, ¿no? Y aquí mucha gente muere de tifus. Los médicos, los propios prisioneros, se ayudan entre ellos, ayudan a la gente. Claro, les diagnostican la enfermedad, porque eran profesionales, ¿no? Pero no pueden tratarla porque no hay medicamentos. Aún a día de hoy, los testimonios y las excavaciones llevadas a cabo por el equipo de arqueólogos en el campo de concentración de Albatera están dando información relevante sobre otros aspectos a los que se enfrentaban los presos en su día a día, como los mecanismos de represión y el armamento que se empleaba. La munición para nosotros es fundamental. Dentro del estudio es uno de los tipos de objetos, de los grupos de objetos más importantes, porque nos está explicando qué pasaba aquí, qué dinámica de represión se tenía, por qué se utilizaba esa munición, quién la utilizaba, por qué y para qué. Y dónde aparece nos está dando, es como el mapa del tesoro para nosotros, o sea, prácticamente toda la munición que encontramos pertenece al ejército franquista. Está fabricada en una empresa que se llama Pirotecnia Sevillana y es una fábrica que suministraba munición al ejército franquista, porque Sevilla prácticamente desde el principio de la guerra está controlada por el ejército franquista, ¿no? Y luego una parte también muy importante de esa munición es alemana, que son proveedores del ejército franquista porque son aliados, ¿no? Entonces hemos encontrado cartuchos completos, o sea, lo que es la vaina con el proyectil sin disparar. En esta zona donde estamos ahora han aparecido muchos porque cerca de aquí estaba la alambrada, había torres de vigilancia, es normal que aparezca munición ahí sin disparar. Pero también hemos encontrado proyectiles disparados o sin disparar, algunos están deformados porque han impactado contra el suelo o contra alguien. Y esa munición, lo interesante de esa munición es que aparece no en cualquier sitio. La munición sin disparar suele aparecer, a la hora de hacer planos, aparece junto a las alambradas, cerca
de las torres de vigilancia. ¿Por qué aparece ahí? Pues porque están los soldados haciendo guardia. Pero estamos encontrando munición disparada, o sea, vainas de fusiles con el agujerito del percutor detrás, eso indica que se ha disparado, y aparecen casi todas, la mayor parte aparecen concentradas en un espacio, en el centro del campo, que es un sitio donde había un patio grande, donde sabemos que, donde los testimonios dicen que hacían formar a los prisioneros para que vieran cómo fusilaban a la gente. Tras 9 meses en funcionamiento, el campo de concentración de Albatera cerró sus puertas. Las autoridades franquistas desmantelaron las instalaciones y se destruyó la documentación con el fin de borrar las huellas de lo que allí pasó. Tras el cierre, los prisioneros fueron llevados a otros centros penitenciarios, a batallones de trabajos forzados o directamente fueron condenados a muerte. Porque no querían que se supiese lo que había pasado ahí. Si tú lo desmantelas, quieres como borrarlo. Ya se hicieron prisiones en aquel entonces y luego se mantuvieron. A día de hoy, el objetivo principal es seguir realizando trabajos de arqueología en las parcelas en las que estuvo ubicado el campo. También se quiere llevar a cabo la construcción de un centro de interpretación y musealizar el espacio para que no caiga en el olvido. Cuando está gobernando el Botànic en la Generalitat, hay una consellería pues que es para memoria democrática. Desde la consellería empiezan a sacar convocatorias para pues todo este tipo de trabajo. El ayuntamiento lo que hace es adherirse a las convocatorias y luego pues bueno, es beneficiario de la cantidad que así estipula la consellería. El Ayuntamiento de San Isidro le encarga el trabajo al arqueólogo Felipe Mejía y lógicamente a su equipo. Y pues bueno, pues empezamos a trabajar. Teníamos una cantidad para adquirir las parcelas y luego teníamos otra cantidad para hacer el centro de interpretación. Son las elecciones, el Botànic pierde las elecciones, entran a gobernar el Partido Popular y Vox y pues bueno, pues todas esas ayudas que estaban previstas pues se pierden. Ya que la Generalitat Valenciana, pues para hablar claro, pasa olímpicamente del tema y pasa olímpicamente de nosotros, lo que estamos haciendo es hablar directamente con el Ministerio. El campo de concentración de Albatera representa un régimen dictatorial que no dudó en reprimir de manera implacable a personas de ideología contraria. Representa un régimen que trató de ocultar la verdad porque ni ellos mismos la aguantaban. Hablar de la represión de la dictadura genera incomodidad todavía hoy, manteniendo los campos de concentración como un episodio histórico ignorado por el público general. Lo que es la historia de Albatera relacionada con el campo de concentración siempre había sido como un tabú. Todo lo que tiene que ver con el franquismo ha estado muy tapado, no se ha contado nada. Sobre todo es ponerlo en el mapa, porque la gente no sabía ni dónde estaba. Lo tiene al lado de casa, no sabe ni lo que ha pasado. Nosotros hablábamos con la gente de San Isidro y la gente de San Isidro no tenía ni idea de lo que ahí había pasado, porque la gente de San Isidro vino después de todo aquello. Yo conocí este tema estando en la universidad. Sí que se ha hablado de hechos atroces, ¿no? Como los fusilamientos en Badajoz durante la Guerra Civil. Sí que se ha nombrado el campo de los Almendros, pero siempre cuando pienso hacia atrás me resulta súper curioso el hecho de que no supe del campo de concentración de Albatera hasta que estuve en segundo o tercero de carrera. Es cuestión de remover el pasado. No es que al final lo que nosotros queremos es que que se sepa lo que pasó para que no vuelva a pasar. Si es que esto es muy sencillo, Y encima nos basamos en temas técnicos. Aquí están viniendo profesionales a tratar el tema y aquí no nos estamos inventando nada. Y me llama una chica, un teléfono desconocido, le descolgué y me dijo: oye, mira, soy Toñi. O mira, es que mi tío abuelo estuvo en el campo, se escapó y lo cogieron en Castellón, llegó hasta Castellón y se lo trajeron para acá y lo fusilaron. Al día siguiente lo fusilaron. Aquí hubo miles y miles y miles de personas, no hay ficha de ninguno, no sabemos quiénes estuvieron aquí. Digo, solo hay 8 fusilados en el campo, en el registro civil. Digo, pero ya será mucha casualidad que sea uno de ellos. Digo, de todas formas, dime el nombre. Se llama Antonio Leal Di Farque. Casualmente, Antonio Leal Di Farque es uno de los 8 que está en el registro civil. Siempre que lo cuento me emociono, se me ponen los pelos de punta porque
Fue emocionante, dije, ostras, me lo tuvo que decir 2 veces. Antonio Leal Di Farque, sí, es él. Digo, pues mira, está en el registro civil de Albatera, sabemos dónde está enterrado. Que está en el cementerio de Albatera Viejo, que ahora es un parque, ¿no? Cuando se habla de temas de memoria democrática o de exhumar a los fusilados, dicen, es que eso es remover viejas heridas y tal, y generar odio y tal. Y en absoluto es mentira, no es verdad, porque estas personas, al menos en este caso, que yo lo conozco directamente, no tenían odio, o sea, ellos no, lo único que quieren es que se sepa lo que pasó, eso lo tienen muy claro, quieren que se sepa y que se recuperen los restos y los entierren en un lugar digno. Da igual que la ideología, es una cuestión de derechos humanos, ¿no? de sentido común, de tener a los restos de tu abuelo, de tu padre, donde corresponde, no tirado en un agujero en medio de una cuneta, ¿no? Y le consoló el saber que estaba en un parque, o sea, le pareció un lugar digno, solo por el hecho de estar en un parque, ni siquiera, o sea, en una fosa común, pero debajo de un parque, no debajo de una fábrica, donde sea, ¿no? Y me dijo, mira, yo tengo una foto de mi tío, su tío abuelo, si la quiere, y que le digo, por favor, claro. Y fue muy emocionante porque es la primera vez que le ponemos vemos la cara de una persona fusilada en el campo de Albatera, ¿no? Durante décadas, el suelo de San Isidro ha guardado un silencio impuesto por el miedo y la violencia. Hoy se empieza a conocer lo que aquí pasó. Recordar el campo de concentración de Albatera no es revivir el dolor, es encender una linterna en la oscuridad para asegurarnos de que nadie, nunca más, vuelva a caminar a ciegas.